Hola, ¿qué tal? Hoy es un día importante porque por fin estamos estableciendo las ecuaciones de Einstein, por lo menos en una forma particular. Lo que vamos a hacer es utilizar la información que obteníamos la vez pasada, a donde teníamos el lagrangiano de Hilbert-Einstein, para, utilizando esta parte, obtener las ecuaciones de Einstein en el vacío. Ahora aquí un detalle o un comentario importante hay que hacer, y es que existen varios formalismos o varias formas de atacar el problema. El primero, donde se considera que la métrica y las conexiones son linealmente independientes, son campos independientes, y entonces yo tendría ecuaciones de Euler-Lagrange separadas para ambas. En este caso entonces resulta que la métrica y entonces las ecuaciones que resultan para las conexiones son algo que me va a dictar la compatibilidad con la métrica, y al final me van a dictar que son precisamente los símbolos de Christoffel. Cuando lo reemplazo en las ecuaciones para la métrica, entonces encuentro las ecuaciones de Einstein. Este primer formalismo también se conoce como formalismo de primera orden, porque precisamente la acción con la que yo estoy trabajando cuenta con solo primeras derivadas de la métrica y de las conexiones. Contrario a lo que veíamos si escribíamos la acción de Hilbert-Einstein en términos de la métrica explícitamente. Cuando yo considero precisamente que el único campo independiente es la métrica, entonces tengo una acción de segundo orden, y esto se conoce como el formalismo de segundo orden, que es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces, para nosotros el campo va a ser precisamente la métrica, y entonces podría uno empezar a hacer alguna discusión, cómo voy a considerar el campo como precisamente lo que define el espacio-tiempo, dónde viven los campos, pero es algo que no vamos a discutir. Nosotros simplemente vamos a pensar que la métrica pues, es un campo que depende precisamente de las coordenadas de las cartas que yo estoy definiendo sobre la variedad, y vamos a aplicar el principio variacional. O sea, vamos a considerar que las variaciones de la métrica que me dictan la métrica física clásica, entonces están dadas tales que minimizan la acción. Entonces lo que tengo que hallar es la variación de la acción, y aquí estoy escribiendo entonces la variación del integrando que encontrábamos la vez pasada, lo estoy escribiendo un poco más explícito. Entonces este es el escalar de Ricci, pero entonces lo estoy escribiendo de esta manera, si se dan cuenta que ahí está la traza, de esta manera para que quede evidente que hay una métrica ahí adentro. ¿Ok? De tal manera que cuando entonces yo hago la variación de estos, voy a tener tres términos: variación de este, acá, variación de este y variación del último. Entonces vamos a empezar por los dos primeros términos, que son los más sencillos. De hecho, van a ser los más importantes en nuestra discusión. El segundo término, esa variación es sencilla. O sea, la idea de acá va a ser tratar de escribir todas estas variaciones en términos de las variaciones de la métrica. Recordemos que la métrica es nuestro campo y es la que estamos variando para encontrar su ecuación de movimiento. Y para esto entonces utilizo esta identidad, que me está diciendo que precisamente la inversa de la métrica es su inversa, o sea, cuando lo multiplico por la métrica me da la identidad, y la variación de la identidad es cero, es independiente de la métrica como tal. O sea que si yo hallo la variación de ese producto, me tiene que dar cero, y la variación de un producto es la variación del primero por el segundo más la variación del segundo por el primero. Y de ahí entonces encuentro esta relación para la variación de la inversa de la métrica en términos de la variación de la métrica como tal. Signo menos por ahí. El hecho es que entonces esto yo lo puedo incluir acá y ya tengo lo que quería. El segundo también es sencillo el primero es sencillo de abordar utilizando esta identidad para las matrices. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Entonces, necesito la variación del determinante de la métrica, y esa expresión precisamente trae el determinante. Y ahora yo puedo expresar la variación del determinante como la variación de ese término a la izquierda. ¿Sí? Bueno, a la derecha sí se ve desde acá. Ahora, la exponencial, como siempre, entonces recordemos, las variaciones se pueden pensar como derivadas. La variación de la exponencial se puede tomar simplemente como que me entrega otra vez la exponencial veces las variaciones de su argumento. Ahora, la variación de la traza
se puede pensar como la traza de la variación del argumento como tal. Y ahora la variación del logaritmo es como una derivada nuevamente, entonces es la inversa de la matriz veces las variaciones de la matriz como tal. Y con eso entonces tengo precisamente lo que necesito, las variaciones del determinante que está aquí escrito. Entonces vemos aquí la traza que ha enunciado. Esa traza que aparece ahí me está entregando. Donde nuevamente utilizo que el exponencial que otra vez me entrega es el determinante como tal. Listo, tengo estos dos primeros términos, me falta este tercero, que tengo que verlo con un poco más de detalle. Sin embargo, no voy a necesitar ir en total detalle. Sucede que voy a poderlo hacer esquemáticamente y convencerme que este término va a ser irrelevante para el desarrollo que nosotros estamos interesados en hacer. Entonces, aquí lo que he hecho es reemplazar el tensor de Riemann en términos de los símbolos de Christoffel. ¿Ok? Y utilizar que las variaciones de derivadas son iguales a las derivadas de las variaciones. Entonces, esto es lo que así tendría esa estructura. Y en principio entonces tendría que evaluar la variación de los símbolos de Christoffel, que pues se pueden evaluar utilizando, por ejemplo, considerando el cambio de métrica como si fuera un cambio de coordenadas. Pero no va a ser necesario. Nosotros lo que vamos a hacer es, para convencernos de lo que voy a argumentar, es utilizar el hecho que podemos pararnos en un sistema de coordenadas particular, que son las coordenadas normales de Riemann, o ya que vimos el principio de equivalencia, podemos simplemente pensarlas como el sistema de coordenadas de un sistema inercial o en caída libre, donde lo que yo veo es un espacio plano, localmente, o sea, tengo la métrica diagonal plana, símbolos de Christoffel igual a 0, y entonces ese segundo término allá es nulo. Bien, chévere, pero sucede que la expresión que estoy obteniendo de todas maneras no es tensorial, o sea, es bien particular para ese sistema de coordenadas. Si encuentro de todas maneras una expresión tensorial, yo la puedo promover y pensar que es válida para todos los sistemas de coordenadas, porque simplemente es hacer un cambio de coordenadas. Sucede que lo que me está dañando el juego es estas derivadas aquí, que no me permiten que eso que esté ahí sea tensorial. Pero, como estoy en las coordenadas normales de Riemann, estas derivadas son iguales a las derivadas covariantes. Esta es mi notación hoy de la derivada covariante, he utilizado varias. O sea que ya tengo aquí, cuando ya tengo derivadas covariantes aquí, ya tengo una expresión covariante y esa expresión covariante sí la puedo pensar como válida en cualquier sistema de coordenadas. Y de esa manera entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, la variación del tensor de Ricci, que es la traza, o sea, tengo que poner mu y alfa igual aquí, y aquí tengo la expresión que sería general, válida. ¿Listo? Eso quiero recalcarlo. Utilizamos un sistema de coordenadas, pero como la expresión que obtuvimos es tensorial, es válida para cualquier sistema de coordenadas. Este es general. Entonces esto en principio tendría que meterlo aquí y todavía hacer un trabajo extra para encontrar en términos de las variaciones de la métrica, pero no va a ser necesario. Veamos con este primer término. Voy a meterlo en esta integral, acá, y aquí, ¿qué sucede? Veo que como esta derivada covariante estoy utilizándola con los símbolos de Christoffel, o sea, conexiones compatibles con la métrica, entonces la derivada covariante de G o de su determinante son 0, entonces puede saltar sobre ellos, que esto es lo que tengo acá. Y el término que obtengo ahí es un término de superficie. Perdón, un término de derivada total, o sea, lo puedo escribir como un término de superficie utilizando el teorema de Stokes. Y en todo lo que estamos nosotros considerando, aunque la vez pasada mencioné que en principio se puede extender a espacios con frontera, con el término de Gibbons-Hawking-York, esos términos de superficie estoy suponiendo que no son importantes para nosotros, o sea, van a ser irrelevantes para lo que estamos haciendo, simplemente son nulos. ¿Ok? No van a contribuir, son irrelevantes. Así que estos términos que estoy teniendo aquí no van a importar. Si hubiera fronteras, entonces tengo que tener ese término de York, Gibbons-Hawking-York, para eliminar estos términos extra que pueden afectar las ecuaciones de Einstein. Bien,
Ahora, con esto en mente, entonces tengo solamente estos dos términos, que es lo que tengo acá. Y ahí ya tengo en términos de la variación de la métrica, que es arbitraria, y como el mismo cuento de las otras veces, simplemente digo, como la variación es arbitraria, eso es cero, solamente sí, lo que está aquí adentro es cero, y lo puedo reescribir un poco más estándar, a manera estándar, multiplicando dos veces por la métrica, de tal manera que estas dos métricas inversas desaparecen, y aquí una elimina, la primera métrica elimina y la segunda entrega una métrica por ahí. Y estas son las ecuaciones de Einstein en el vacío, que a veces también se escriben en términos de el tensor de Einstein. Entonces, estas son las ecuaciones que yo tendría que resolver en un espacio-tiempo donde no hay materia, el vacío, donde no hay ninguna densidad de energía por ahí. Y me dictan cómo es el espacio-tiempo en el espacio, en el tiempo, ¿sí? En cada coordenada que yo estoy suponiendo. Entonces, primero me está diciendo que no solamente que el espacio es curvo, sino que es dinámico, ¿cierto? Porque depende de la coordenada que yo tome como temporal. ¿Sí? Entonces podría estar variando en el tiempo. Y son ecuaciones diferenciales que yo tengo que solucionar dadas unas condiciones de contorno que me van a definir al final cómo va a ser la solución a esta ecuación. Y nuestra tarea en parte va a ser solucionar esta ecuación y encontrar algunas propiedades de ella, que de todas maneras tiene una forma un poco más elegante para expresar. Tomemos de la ecuación de Einstein en el vacío que acabamos de encontrar su traza. Cuando tomamos la traza del primer término, que es el tensor de Ricci, simplemente encontramos el escalar de Ricci. De la segunda parte, aquí tengo la traza de la métrica, que es simplemente la traza de la identidad. ¿Ok? Recordemos que aquí las trazas pues, se tienen que evaluar con una inversa de la métrica, entonces tengo la traza de la identidad que en este caso estamos trabajando en 4 dimensiones, entonces aquí tengo un 4 sobre 2, entonces esto me va a dar un menos 1. ¿Qué estamos encontrando entonces? Que estas ecuaciones de Einstein en el vacío implican que el escalar de Ricci es nulo. De tal manera que cuando me devuelvo a las ecuaciones de Einstein, tengo que la ecuación de Einstein, la parte no trivial, es simplemente la que me está dictando que el tensor de Ricci es 0. Y estas son las ecuaciones de Einstein, las que tendremos que resolver cuando estemos hablando de solucionar las ecuaciones de Einstein en el vacío. Ahora, vemos que es un poco más sencillo, ¿sí? Pues en su estructura, aunque tiene la misma información de la que acabamos de encontrar, porque precisamente esto siempre es válido en el vacío. Ahora, la vez pasada habíamos dicho que en principio, como construimos la acción, era válido introducir un término constante que tomara exactamente el mismo valor en todos los puntos del espacio-tiempo. ¿Qué pasa si yo incluyo este término en la acción? O sea, incluyo este término y repito todo el procedimiento que hicimos para el principio variacional. Aquí me faltó entonces la acción. Entonces vuelvo y hago la variación de este término extra, donde lo único que va a variar pues, es precisamente este raíz cuadrada del determinante. ¿Cierto? Recordemos, este es simplemente un número, una constante. Y ese ya sabemos cómo son sus variaciones. Habíamos dicho que esto se podía escribir en términos de este valor aquí. Entonces, nuevamente tenemos una estructura muy similar a lo que teníamos en el primer término de la acción de Hilbert-Einstein, en la variación de la acción de Hilbert-Einstein. Así que cuando la reemplazo, recordemos que aquí multiplicábamos por la métrica al cuadrado, algo así, para eliminar y además introducir una extra. Entonces, las ecuaciones de Einstein ahora con constante cosmológica utilizando este principio simplemente se reduce a esto que tengo acá. Ahora, de lo que acabamos de ver, yo puedo simplificar tomando la traza. Cuando tomo la traza aquí, entonces esto se reduce a lo mismo que habíamos encontrado acá, pero entonces ahora ya no es igual a 0, sino igual a la traza de este término que está por acá, con un signo por ahí menos, entonces positivo. Entonces, ahora que estoy hablando de constante cosmológica, tengo que
el escalar de Ricci no es 0, sino que está relacionado con la constante cosmológica. Y cuando reemplazo eso en mi ecuación de Einstein, entonces tengo una relación bien precisa para el tensor de Ricci. Entonces la ecuación de Einstein para espacios con constante cosmológica, que sería la que tendríamos que evaluar ahora. ¿Qué es importante aquí? Entonces estamos viendo que el cero de la energía, que se puede ver como, aquí se me olvidó escribir esto, cero de la energía, que se puede ver como el valor mínimo del potencial, que viene como la integral del espacial, rayos, aquí es un 3, entonces el potencial se puede ver como la integral sobre el espacio de la constante cosmológica, me va a dar un mínimo de potencial. Ese valor va a ser importante, afecta las ecuaciones de movimiento, en este caso las ecuaciones de Einstein. Recordemos que cuando hablábamos de mínimos de potencial en mecánica clásica en general, entonces esos se eliminan, son irrelevantes. Solamente los valores, digamos, relativos de energía son importantes. Aquí vemos que el mínimo de energía es importante, entonces ese cero de energía va a ser importante y de hecho cosmológicamente tiene un papel increíblemente relevante, como lo veremos y lo estudiaremos en adelante. Entonces, resumiendo, hoy estuvimos estudiando cómo obtener las ecuaciones de Einstein en el vacío. No hemos introducido ningún elemento de energía. Al final, introducíamos lo que se conoce como la constante cosmológica, que sería la componente más sencilla de estudiar o componentes de energía en el universo. La próxima vez vamos a estudiar un caso particular bien interesante de universo en expansión. Vamos a volver a analizar un universo que ya vimos y vamos a ver qué tiene que ver con las ecuaciones de Einstein. Así que espero me sigan acompañando. Hasta luego.